Hola estimados, en este video vamos a revisar lo que es el ODBC y su importancia para un producto como Microsoft Access. La verdad es que Microsoft Access sin el ODBC, bueno, le faltaría una gran parte porque un objetivo de Access, tal como yo lo veo, es que uno pueda acceder a muchas fuentes de datos. Claro, Access podría trabajar con su propia base de datos y podemos hacer maravillas con Access dentro de Access, por así decirlo. Pero una forma excelente de usar Access es para acceder a fuentes de datos, no solamente manejadores relacionales, sino también otras fuentes de datos como Excel, etcétera. De tal manera que por eso es que el ODBC es tan importante para Access, porque el ODBC permite que Access acceda a bases de datos diversas. En este video vamos a ver unos conceptos básicos para entender el ODBC, para, digamos, aquellas personas que tengan una idea no muy clara, porque muchos usamos ODBC sin tener unos conceptos claros de lo que es el ODBC. Entonces, bueno, la primera parte del video va a ser revisar unos conceptos básicos para entender un poco más, de una manera un poco más completa, pero también simple, sino sencillamente revisarlo de manera general y entender los conceptos básicos que nos permitan saber lo que es el ODBC y cómo usarlo, cuándo usarlo. Lo otro es que vamos a hacer un ejemplo de cómo acceder a una base de datos SQL Server que está en la nube, un ejemplo que yo tengo o que yo creé para esto, desde Access usando justamente el ODBC. Entonces, bueno, una de las cosas rápidamente que se puede entender es que Access no podría acceder a SQL Server sin el uso de una tecnología como el ODBC. Bueno, vamos a ver ahora una introducción al ODBC como una primera parte de este video. Y aquí tenemos una serie de conceptos que vamos a ir revisando. Lo primero que vemos aquí es que ODBC es una API. Fíjense que es importante entender que el ODBC es un API. Es decir, un API es un pedazo de tecnología que nos proporciona una serie como de inputs, de entradas, de funciones, ¿verdad? Que nosotros podemos usar para lograr algo. Si nosotros tenemos digamos, un servicio que provee cierta funcionalidad, nosotros podemos tener encima de ese servicio un API. De hecho, hoy en día, cualquier servicio que esté en la web, en internet, etcétera, tiene un API que permite acceder a la funcionalidad de ese servicio. Ahora bien, en el caso del ODBC, justamente el ODBC es un API porque es un pedazo de software, de tecnología que proporciona unas funciones, ¿verdad? Que el desarrollador que escribe una aplicación puede usar esas funciones para acceder a los manejadores de base de datos. Entonces, el ODBC es un API que permite a otros programas acceder a una fuente de datos que no es accedida de forma natural por esos programas. Fíjense un ejemplo. Access tiene su propio manejador, vamos a llamarlo Jet. Cuando Access quiere acceder a su manejador a través de SQL, por ejemplo, Access no necesita ODBC porque su fuente de datos natural es como cuando estamos en Excel. Nosotros desde Excel, cuando vamos a acceder al propio Excel, no necesitamos ningún mecanismo adicional. Pero cuando nosotros queremos acceder a Excel, por ejemplo, desde Access, una forma de hacerlo es a través de ODBC. Entonces, por eso es que nosotros aquí decimos que acceder a una fuente de datos que no es accedida en forma natural, porque normalmente yo tengo una aplicación que accede de manera natural, por ejemplo, Oracle, de manera natural sin necesidad de ningún mecanismo como el ODBC. Pero si yo quiero acceder, si mis datos en vez de estar en Oracle están en SQL Server, yo probablemente necesite un mecanismo como ODBC, porque la fuente natural para esa aplicación no es SQL Server, sino es Oracle. Esa aplicación está preparada para acceder a Oracle y no SQL Server. La idea original del ODBC fue siempre que fuese independiente del sistema operativo, lenguaje de programación, por ejemplo C, PHP, etcétera, y manejador de base de datos. Es decir,
El ODBC es como una especie de estándar, es una infraestructura que permite que nosotros accedamos a ciertos datos. Independiente, no es una tecnología que está casada a un sistema operativo en particular o a unos estándares específicos. Es una tecnología totalmente abierta. Por eso es que existe en Unix, en Apple, en Windows, etcétera, y para cualquier aplicación desarrollada en cualquier lenguaje. Y para diversas fuentes de datos, no solamente una, dos o tres específicas, sino cualquier manejador de base de datos que alguien haya escrito un driver para ese manejador. Las aplicaciones que usan ODBC deben ser escritas para ello. Y fíjense cómo nosotros aquí ponemos ODBC Enabled Apps, porque esas aplicaciones que usan ODBC son escritas con esa funcionalidad en mente. Una aplicación que no fue escrita para usar ODBC, pues por supuesto, cuando yo quiero usar ODBC, con esa aplicación no lo puedo hacer. Tanto la fuente de datos como la aplicación que quiere acceder a esos datos, por ejemplo, Access, tienen que ser lo que se llama ODBC compliant o ODBC enabled. Tienen que haber sido escritos para usar el ODBC. ¿Ok? Una aplicación que permite usar el ODBC compliant, ¿verdad? Puede acceder, al menos en teoría, a cualquier manejador de base de datos para el cual existe un driver. Es decir, si yo tengo una aplicación, por ejemplo Access, yo quiero acceder a una base de datos cualquiera, vamos a suponer Oracle. Lo único que yo necesito saber es si existe un driver que corre en mi sistema operativo. Si yo, por ejemplo, estoy en Linux, bueno, existe un driver para acceder a Oracle desde Access o para acceder a Oracle en realidad a través de ODBC. Si no existe ese driver, pues yo no puedo acceder a ese manejador de base de datos o a esa base de datos. El driver tiene que existir. ¿Okay? Y mi aplicación, en este caso Access, nuestro ejemplo es Access, tiene que ser lo que se llama ODBC compliant. Aquí está ODBC Enabled Apps. Lo otro fue que ODBC fue creado originalmente por Microsoft, pero hoy en día cualquier empresa, incluso desarrolladores particulares, pueden desarrollar drivers, ¿verdad? Lo que tienen que es que saber hacerlo. Me imagino que debe ser algo complicado, pero la idea es sencillamente desarrollar una tecnología que permita a través de ODBC acceder a una fuente de datos. Fíjense cómo aquí nosotros ponemos relational o non-relational, porque la base de datos no necesariamente, la fuente de los datos no necesariamente tiene que ser relacional, como SQL Server. La fuente de los datos puede ser CSV, por ejemplo. Estos archivos de texto que tienen datos separados por coma, pues también pueden ser accedidos, aunque parezca muy extraño, por ODBC. Entonces vamos rápidamente a ver esto, aunque lo vamos a ver después. La idea del ODBC es que yo tengo aplicaciones como Access que están hechas para usar ODBC desde su inicio. Luego yo tengo un Driver Manager que es el que me permite acceder a los drivers. O sea, el Driver Manager es como el que administra los drivers para que la aplicación lo use. Luego tengo el driver, ¿verdad? Para cada fuente de datos existe uno o varios drivers. Y luego tengo la fuente de datos que quiero acceder. Entonces ese sería más o menos el esquema general del uso del ODBC. Y vamos a ver un poquito esto en más detalle. Bueno, aquí hay una serie de conceptos que lo que hacen es un poco concretar los conceptos que vimos antes, ¿verdad? Vamos a leer cada uno de ellos y nos vamos a dar cuenta. Vamos como a describir un poco mejor lo que dijimos antes, ¿verdad? Fíjense, ODBC es una especificación cuyo objetivo es lograr un API. Ya vimos que el ODBC es una API o que crea APIs, ¿verdad? Para el acceso a las bases de datos, pero no solamente a los datos relacionales, sino también a datos no relacionales. ODBC es independiente de cualquier sistema operativo porque es un estándar, es como una tecnología que puede ser implementada en cualquier sistema operativo para cualquier manejador de base de datos, ¿verdad? O lenguaje de programación. O sea, es decir, el hecho de que lo haya iniciado a Microsoft, por ejemplo, no hace que sea una tecnología que solo existe en Windows. Existe en cualquier sistema operativo. La idea de ODBC es implementar funciones de acceso a datos que sean independientes de cualquier manejador específico.
Es decir, la idea del ODBC fue siempre abstraer esa funcionalidad del acceso a datos para que pudiese entonces aplicarse a cualquier manejador, como Oracle, SQL Server, MySQL, etc. En ese sentido, los drivers lo que hacen es recibir comandos genéricos y los transforman justamente en la funcionalidad propia de cada manejador. Mediante el desarrollo de drivers, las aplicaciones pueden acceder a diferentes manejadores usando las mismas funciones. Es decir, ODBC es una funcionalidad que es genérica para cualquier manejador. Y el driver es justamente el que traduce esas funciones genéricas en funciones específicas. Esto facilita el acceso a diversos manejadores de bases de datos desde un mismo programa. Por ejemplo, nosotros desde Access podemos acceder no solamente a la base de datos propia de Access, sino a través de ODBC, SQL Server, Oracle, etc. Con tan solo cambiar el driver, y por supuesto que el driver tiene que existir y tiene que estar instalado en nuestro sistema operativo, en nuestra máquina, pues. Un driver manager, y eso lo vamos a ver ahorita en el próximo slide, un driver manager en el sistema operativo administra la relación entre las aplicaciones y el driver. Es decir, vamos a ver un poco este diagrama que está aquí, que está buenísimo. Fíjense cómo aquí hay una aplicación que es lo que habíamos dicho, que sea enabled para ODBC, como por ejemplo Access. Pero antes de que Access acceda a los drivers y los use para acceder a Oracle, SQL Server, MySQL, etc., él lo hace a través de un driver manager. Por supuesto que esto para nosotros es un poco invisible, es decir, esto es automático. Nosotros tal vez veamos esto cuando nosotros creamos el acceso inicialmente, pero luego no lo vemos más. Pero es interesante saber que los drivers, el acceso al driver no es directo por la aplicación, siempre es a través de lo que ellos llaman un driver manager, como un administrador de drivers, ¿verdad? Fíjense como aquí, como algo interesante, aquí hay un API para la funcionalidad ODBC. Y cuando ese API nos permite a nosotros acceder a las bases de datos particulares, SQL Server, Oracle, etc. Pero fíjense que es interesante ver aquí nuevamente el concepto de API, porque el manager lo que hace es administrar esa funcionalidad en forma de API. ¿Okay? La idea del ODBC no es agregar o inventar funcionalidad para un manejador de base de datos, tan solo exponer la funcionalidad que él mismo posee. Es decir, nunca nosotros vamos a ver a ODBC intentando agregar o mejorar la funcionalidad de un manejador, porque sería como un contrasentido, no es la idea del ODBC. Tal vez es la idea de otras tecnologías, pero no del ODBC. La idea del ODBC es sencillamente que la funcionalidad genérica, por ejemplo, en el caso de base de datos SQL, sea expuesta tal como existe en el manejador. Por eso es que tal vez nosotros veamos que los drivers a veces no son completos o no son perfectos, porque si un cierto manejador no tiene cierta tecnología, un driver no la puede crear. Entonces, bueno, es interesante saber, digamos, las limitaciones de un driver. Un driver lo que hace es exponer la funcionalidad que existe en el manejador. El driver no agrega ni perfecciona, ni intenta. El driver puede perfeccionar el acceso a una funcionalidad que existe, eso sí, pero no crearla, no crear funcionalidad que no existe en el manejador. Bueno, estimados, ya que hemos visto bastante ya de lo que es el ODBC, ahora vamos a ver en particular lo que son los drivers, ¿verdad? En el ODBC, el driver es la pieza principal que permite el acceso por un programa a un manejador o a una fuente no relacional. Entonces, el driver es en realidad el que permite que nosotros accedamos a un manejador de base de datos como Oracle. Sin ese driver, si nosotros no tenemos acceso a ese driver, es imposible que intentemos acceder a ese manejador en particular. Entonces, el driver encapsula la funcionalidad para convertir funciones genéricas de acceso a datos en los comandos específicos de cada manejador. Es decir, el driver espera requisiciones genéricas de acceso a datos de parte de la aplicación que las hace llegar al manager.
El manager la presenta al driver, pero el driver tiene entonces la tarea fundamental de convertir esa funcionalidad genérica en funcionalidad específica propia de cada manejador. Es decir, yo puedo recibir, por ejemplo, una requisición genérica, léeme tales datos. Yo la recibo si estoy en el driver de Oracle, en el driver de SQL, en el driver de MySQL. Pero cada driver transforma esa requisición genérica en una requisición específica, usando el lenguaje de acceso a datos propio del manejador. Si un programa es compliant de ODBC, es decir, está escrito para usar ODBC, pero no se tiene a la mano el driver para el acceso al manejador, el acceso no se logrará nunca. ¿Correcto? Aunque nosotros tengamos toda la infraestructura ODBC en nuestro sistema operativo, pero si el driver no existe o no lo tenemos por la razón que sea, pues nunca podremos acceder. Y de ahí la importancia del driver. El driver es la pieza principal, ¿verdad?, de todo lo que es el sistema ODBC. Ahora, fíjense cómo aquí nosotros vemos. Claro, aquí faltaría el manager porque estamos viendo el driver. El manager está como abstraído, pero fíjense cómo aquí tenemos una aplicación que está escrita para usar ODBC. Fíjense cómo la aplicación entrega funcionalidad genérica de acceso a datos. Actualiza tal cosa, elimina tal cosa, lee tal cosa. Y el driver justamente la convierte, la traduce a comandos específicos propios del manejador que queremos acceder. Bueno, estimados, ahora fíjense, vamos a ver lo que es el Driver Manager. Acuérdense entonces lo que habíamos dicho, que una aplicación jamás accede al driver de manera directa. Jamás. Para eso están los Drivers Managers. Para cada sistema operativo. Digamos que cada sistema operativo tiene su forma de acceder a los drivers y de manejarlos. En Windows vamos a ver cómo hacerlo con un ejemplo que vamos a ver. Bueno, el Driver Manager lo que hace es recibir las requisiciones a datos y transformarlas pasarlas al driver para que el driver pueda acceder al manejador de base de datos. Las aplicaciones que intentan usar ODBC nunca acceden a los drivers de forma directa. Ese es justamente el rol del Driver Manager. El Driver Manager recibe funciones de acceso a datos que las aplicaciones intentan ejecutar y las pasa al driver específico que debe usar la aplicación. Entonces, siempre va a haber nuestra aplicación, el Driver Manager, que es el que recibe directamente las requisiciones de acceso a datos, y él las pasa al driver para que el driver acceda directamente al manejador. Por otra parte, es el Driver Manager quien carga el driver en el sistema operativo. O usa una versión que ya está cargada, porque de repente hay otro programa que está usando el driver. También el Driver Manager hace el unload, es decir, descarga el driver. De manera que vemos la importancia de que exista el Driver Manager, porque los drivers no se podrían comportar solos. Ellos necesitan un manager que los administre, ¿ok? Y que esté siempre entre la aplicación y el driver, ¿ok? Por ejemplo, que se descargue de lo que es el manejo del sistema operativo es importantísimo, porque un driver, yo me imagino que ocupará una buena cantidad de recursos. Cuando la aplicación deja de usar el driver, entonces el manager descarga el driver. Esa es una de las funciones del manager. Ahora tenemos otro concepto que es importantísimo y lo vamos a ver en el ejemplo. Lo que es el DSM file. Es un archivo en el cual el manager es capaz de acceder a todo lo que es el metadata para establecer la conexión. Incluso en ese file, y vamos a ver en el ejemplo cómo crear uno, incluso en ese file nosotros tenemos indicado cuál driver se debe cargar. Acuérdense que, por ejemplo, para SQL Server existen muchos drivers. El hecho de que la aplicación diga quiero acceder a SQL Server no indica el driver específico. Entonces, la idea de este file es que ahí exista el metadata o la configuración para que se pueda acceder al driver y al manejador y a la base de datos en particular. Es decir, ahí están todos
los datos de conexión, como por ejemplo el nombre de la base de datos, el usuario, el password, el servidor, etcétera, ¿ok? Eso lo vamos a ver ya con un ejemplo. Bueno, estimados, fíjense ustedes, ahora vamos a ver un ejemplo del uso de ODBC para acceder a una base de datos SQL Server desde Access. Fíjense lo que yo hice aquí. Yo creé en Smarter ASP.NET, yo creé un account de prueba. Ellos por 60 días más o menos permiten que uno tenga estas cuentas gratuitas. Y entonces lo que yo hice fue que yo allí creé una base de datos. Esto todo es prueba, ¿ok? Esto no importa que ustedes vean los passwords, esto no importa absolutamente nada. Aquí están diciendo que no hay backup porque justamente esto es un plan gratuito. Entonces yo tengo aquí, fíjense ustedes, una base de datos que yo creé y luego que la creé, yo le subí unos datos. Todo es prueba, ¿verdad? La idea es ahora esa base de datos de prueba, accederla desde Access. Fíjense cómo para yo crear el DSM file, el archivo que me permite establecer la conexión, yo con este pequeño botoncito que está aquí, él me da el string de conexión. Una vez que yo tengo este string de conexión, entonces yo puedo iniciar la construcción de mi conexión a través de ODBC. Entonces yo aquí, una vez que yo creo mis datos, ¿verdad? Yo a través de esto que está aquí, yo puedo saber cuáles son las características de la conexión o las credenciales. Yo las tengo aquí. Yo las tengo aquí. Entonces vamos a iniciar lo que sería la conexión a esos datos. Nosotros desde Windows decimos ODBC. Normalmente seleccionamos 64 bits, ¿verdad? Que es como más o menos todas las máquinas son hoy en día. Y fíjense cómo él me trajo, este sería el manager justamente. Y con esto vamos a construir el DSM, el Data Source Name, que me permite acceder, o sea, usar el ODBC. Entonces aquí yo puedo crear para el usuario de Windows, para todo el sistema, o un archivo que es el más práctico a mí. Para esta aplicación, esto es lo más práctico, ¿verdad? Entonces vamos a decirle agregar. Y yo voy a usar, fíjense cómo él me presenta, fíjense la funcionalidad del manager. Él me presenta los drivers que él encuentra en el sistema operativo, en la máquina. Yo le digo que me parece que este es el más nuevo. Y ahora vamos a crear el file que me va a permitir crear la conexión ODBC. Entonces, vamos a crear ese file. Ya yo lo creé, pero lo vamos a destruir y lo vamos a crear de nuevo. Aquí ya yo lo había creado. Entonces vamos a crearlo de nuevo. ¿Cuál es el server? Bueno, aquí lo tenemos. El server es este que está aquí, que vino con los datos de conexión tal como lo vimos antes. Entonces yo le digo aquí cuál es el server. Este es el server que está en la nube. Le decimos next y luego cómo queremos hacer la conexión, la autenticación. Le decimos que la queremos que sea SQL Server Authentication. Ahora necesitamos el usuario y el password. Lo tenemos aquí porque todos esos son los datos de conexión que obtuvimos por aquí. Por aquí. Aquí tenemos todo eso. El password no, porque el password, por supuesto, como es algo que no es público, entonces él no lo pone allí, pero yo lo tengo aquí. Entonces vamos a darle el usuario. Le decimos el usuario y ahora viene el password, que cuando yo creé la base de datos, yo le creé un password totalmente de prueba. Y le decimos next. Fíjense cómo ahora él me permite cambiar la base de datos que él va a acceder por defecto. Y si esto no funciona,
ya yo tengo que ver qué pasa, porque esto ya indica que el acceso a través de ODBC funcionó, ¿verdad? Por lo menos está funcionando. Entonces él me trae las bases de datos que él encuentra en el manejador para ese usuario y password, y yo quiero acceder a esta base de datos en particular, que es esta base de datos que está aquí, que es la base de datos que yo creé de prueba. Entonces yo le pongo aquí, selecciono esa base de datos como defecto, base de datos de acceso por defecto, y listo, ¿verdad? Hay otra serie de parámetros que no vamos a ver porque la idea es que esto sea muy simple, esta demostración. Luego le decimos finish y él me permite hacer un test a la conexión para ver si en realidad funciona. Y fíjense cómo funcionó bien. El resultado de esto que estamos haciendo, fíjense cómo me dice que ya existe porque yo les dije que yo había creado una previamente, la sobrescribe, sí. Y listo, el resultado de esto es que nosotros ahora tenemos este archivo que está aquí. Fíjense cómo es un simple archivo de texto, pero es el archivo que nos permite, que es lo que estábamos viendo aquí, es este archivo que le permite al manager iniciar la conexión, saber cuál es la base de datos, saber cuál es el driver específico, etcétera, etcétera. Sin este archivo, la conexión no se podría iniciar. Entonces, nosotros ya tenemos ese archivo aquí. Vamos a abrirlo para verlo. Como todos son datos de prueba, pues a mí no me importa que lo vea cualquiera. Fíjense como lo primero que se indica es que este es metadata para la conexión al ODBC. Aquí está el driver, específicamente este que está aquí. Luego viene el usuario para acceder al SQL. Esto es un tema técnico. Si él confía en el certificate, le decimos que no, para que ese certificate funcione, ese certificado funcione, porque yo le puedo poner aquí yes y él sencillamente cree en ese certificado de manera automática. Pero esto no lo necesitamos para esta demostración. Luego viene la base de datos, que es esta. Este es el nombre de la máquina. Este es una descripción. Este es el tipo de conexión, no es trusted. Fíjense cómo este es el server, es decir, el server en Smarter, este que está aquí. Este server en Smarter, ¿verdad? Luego viene la descripción. Fíjense que aquí no está el password. Yo le puedo poner el password allí. Si ustedes quieren, ustedes se lo ponen. Creo que le ponen PWD. Para que él abra la base de datos sin problemas. Aquí le pondríamos este password, que sabemos que es el password creado para la base de datos. No lo vamos a hacer. Si lo hacemos, ya sabemos que ese password está allí a la vista. Ok, ya que tenemos esto, ahora vamos a ver cómo Access accedería a esa metadata para establecer la conexión. Bueno, estimados, finalmente vamos a crear un ejemplo de una aplicación Access que usa esa conexión ODBC para acceder a los datos en SQL Server que están en la nube. Esta es una base de datos en blanco que yo acabo de abrir, ¿verdad? Se llama Borre. Es una base de datos absolutamente de ejemplo. Y fíjense cómo vamos a acceder al SQL Server. Le decimos External Data, le decimos New Data Source. Y fíjense cómo aquí nos permite usar ODBC Databases. Aquí en vez de import, porque él se traería todos los datos y crearía tablas locales, le vamos a decir link para que él cree como acceso, ¿verdad?, a esas tablas sin traérselas. Y cuando nosotros le decimos link, él nos va a preguntar cuál es el archivo Data Source Name, cuál es el DSN. Nosotros lo vamos a buscar y se lo vamos a indicar. Aquí nos está pidiendo el password porque nosotros no lo indicamos en el drive, en el archivo. Entonces vamos a indicárselo, yo lo tengo aquí.
Aquí lo tengo. Él me presenta todas las tablas que existen en esa base de datos. Y nosotros para nuestro ejemplo vamos a utilizar este par de tablas que están aquí. Le vamos a decir que guarde el password, porque si no, no nos pediría cada vez. Fíjense cómo aquí están las dos tablas. Están lo que se llama atachadas o linked. Pero ahora vamos a crear un query para acceder a esos datos. Vamos a crear un query. Pero resulta que yo tengo el query. Yo en realidad lo tengo aquí. Pero ahora vamos a aumentar esta definición del select aquí, porque ya yo la tenía preparada, ¿verdad? Entonces fíjense cómo nosotros le estamos dando un año específico, un mes específico, ¿verdad? Y donde la descripción contenga esto que está aquí, porque son demasiados datos. Entonces, bueno, vamos a correr esto. Y fíjense cómo lo trajo de una manera bastante rápida. Fíjense cómo vamos a quitarle un poquito, vamos a quitarle esta descripción que está aquí. Y entonces él va a traer todos los registros de este año y este mes. Aquí por supuesto que se va a tardar mucho más. Vamos a ver cuántos registros trajo. Trajo 507 registros. Aquí puede haber un delay cuando yo los intento ver. Pero bueno, está bastante bien y ese es un ejemplo entonces del uso, digamos, de ODBC por una aplicación Access. Bueno, estimados, entonces vamos a terminar, digamos, este video aquí. Como conclusión vamos a decir que ODBC es una parte integral de Access, porque Access fue diseñado como una ventana a diferentes manejadores. Es decir, aunque Access tiene su propio manejador, cualquier manejador serio profesional es más poderoso, es más competente que el manejador de Access. Por ejemplo, SQL Server. Y un consejo que cualquiera le puede dar a un programador de Access es que siempre use SQL Server cuando sea adecuado. Cuando la aplicación vaya a crecer hasta un cierto punto, pues la idea es usar SQL Server. Entonces, bueno, estimados, gracias por ver el video. Espero que haya sido de su utilidad.